Mateo capítulo 5 versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ahora vamos a ver la importancia de la sal y la luz, términos que se les confiere a los creyentes verdaderos. La sal. La sal siempre ha sido valiosa en la sociedad humana, más de lo que es hoy en día. Por ejemplo, en la antigua Grecia lo llamaban la sustancia divina. Los romanos decían que a excepción del sol, nada era más valioso que la sal. Por eso con frecuencia a los soldados romanos se les pagaba con sal. A consecuencia de esta acción se originó la expresión "no vale el salario que recibe". En otras sociedades antiguas la sal se usaba como una señal de amistad. Que dos personas compartieran sal indicaba una responsabilidad mutua de velar uno por el otro. Incluso si su peor enemigo comía sal con usted, usted estaba obligado a tratarlo como un amigo. En el antiguo cercano Oriente, la sal se usaba con frecuencia para sellar un pacto, como lo es hoy en día un contrato notariado. Cuando las partes de un pacto comían sal delante de testigos, el pacto recibía una autentificación especial. En 2 de Crónicas, en la palabra de Dios, vemos que Dios hizo un pacto de sal con David. Dice así la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio al reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Es así que cuando Dios hizo un pacto con David, utilizó sal y lo llamó un pacto de sal. En otra parte de la palabra de Dios podemos ver que Dios prescribió que todas las ofrendas sacrificiales en Israel debían ofrecerse con sal. Por ejemplo, en el libro de Levítico capítulo 2 versículo 3 encontramos lo siguiente. Dice así la palabra de Dios: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces, cuando Jesús estaba dando el sermón del monte, los oyentes de Jesús, ya sean griegos, romanos o judíos, entendían que la sal de la tierra representaba un bien valioso. Con eso Jesús les estaba diciendo a sus seguidores que tenían una función muy importante en el mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Ahora veamos algunas interpretaciones que se le han dado a la sal que Jesús quiso asociar con esta ilustración. Empecemos con el color. La sal es blanco y muchos intérpretes indican que esta blancura y la brillantez que caracteriza a la sal representan la pureza. Como los de limpio corazón, los discípulos de Jesús deben ser puros delante del mundo y han de ser el medio de Dios para ayudar a purificar al resto del mundo. Por tanto, la blancura y la brillantez es la pureza moral y espiritual de su pueblo, que debe contrastar, diferenciar con la decoloración moral del mundo. Incluso el libro de Santiago capítulo 1 versículo 7 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Entonces la religión del Señor es pura y sin mancha. Todo eso relacionado con el color y la brillantez que tiene la sal es cierto, pero el color parece que no es lo esencial, sino la salinidad, el sabor especial de sal que tiene la sal. Ahora veamos otra interpretación que le han dado relacionada con el sabor. El sabor, es decir, los cristianos debemos añadir sabor divino al mundo, indican estos intérpretes. Así como muchos alimentos son insípidos sin sal, el mundo es monótono y sin sabor, sin la presencia de los cristianos, indican. Incluso han manifestado que los cristianos no tenemos derecho a estar aburridos y nuestra función es añadir sabor y emoción al mundo.
Los cristianos son un medio de Dios para bendecir a la humanidad, incluso a los no creyentes. Esta es una verdad que también podemos verla, por ejemplo, en el 1 de Corintios capítulo 7, versículo 14, donde indica que un cónyuge incrédulo es santificado por un cónyuge creyente. Dios ofreció salvar a Sodoma por el bien de solo 10 personas justas, si esa cantidad hubiera podido hallarse en su interior. Pero sin embargo no se halló, y ese fue uno de los motivos por el cual se destruyó Sodoma y Gomorra. Sin embargo, el problema con este punto de vista es que desde los primeros días de la Iglesia, el mundo ha considerado al cristianismo como cualquier cosa menos como algo atractivo y lleno de sabor. A los ojos del mundo, los cristianos, en relación a los demás, sacan el sabor de sus vidas. El cristianismo es sofocante y restrictivo y una lluvia sobre el desfile del mundo. El cristianismo, en vez de darle sabor según el mundo, quita el sabor que el mundo tiene. El sabor del mundo son los placeres que ofrece el mundo. Después que el cristianismo se convirtiera en una religión reconocida del Imperio Romano, un emperador posterior, el emperador Juliano, lamentó y dijo lo siguiente: ¿han mirado de cerca a estos cristianos? Ojerosos, pálidos con pechos planos, incuban sus vidas desmotivados de toda ambición. El sol brilla para ellos, pero no lo ven. La tierra les ofrece su plenitud, pero no la desean. Lo único que quieren es renunciar y sufrir por poder llegar a morir. Esa era la concepción acerca de los cristianos. Aunque la Iglesia sea fiel, el mundo no valora cualquier sabor o aroma en el cristianismo. Sin embargo, Pablo nos recuerda que los cristianos son olor de vida para vida y grato olor de Cristo en los que se salvan, pero también son olor de muerte para muerte entre los que se pierden. 2 de Corintios 2, 15, 16. Entonces, si bien el cristianismo da un sabor a este mundo, pero el mundo no valora el sabor y tiene el concepto de que los cristianos son personas insípidas sin sal. Otros intérpretes dan la siguiente interpretación: debido a que la sal pica cuando se pone en una herida, interpretan que Jesús quiso ilustrar la característica opuesta a la del sabor. En este caso, la característica de picar cuando se coloca en una llaga. Estos intérpretes indican que los cristianos deben hacer arder al mundo, pincharle la conciencia e incomodarlo en la presencia del Santo Evangelio. Esta analogía también tiene su mérito, pero sin embargo muchas iglesias se preocupan más de agradar y atraer al mundo y excusar al pecado. Su acción contra el pecado se encuentra oculto, ausente y perdido. Estas iglesias están preocupadas de no ofender a otros, no confrontarlos con su condición perdida y su necesidad de ser salvos del pecado. Un evangelio, una enseñanza que no confronta el pecado no es el evangelio de Jesucristo. Aceptar adulterios, fornicaciones o cualquier otro pecado dentro de la iglesia y hacerlo normal es una iglesia que no representa al Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede representar al Señor si no representa la palabra de Dios. Y cuando representa la palabra de Dios, el testimonio que a menudo mostramos produce escozor en el mundo. Otra característica física que tiene la sal es que produce sed en altas concentraciones dentro del cuerpo humano. A menudo a los deshidratados que trabajan duro en el calor excesivo se les da tableta de sal para que no mueran por deshidratación porque pierden grandes cantidades de agua.
De la misma manera, Dios quiere que su pueblo viva y testifique ante el mundo, sea la sal, para que el mundo se vuelva más consciente de la deshidratación y el peligro espiritual en el que se encuentra. Todas las analogías anteriores tienen alguna validez. Los cristianos deben ser puros, como el color blanco de la sal. Los creyentes deben agregar cierto atractivo al Evangelio, deben dar sabor a este mundo. Los creyentes deben ser fieles a la palabra de Dios, aunque ésta arda y produzca picazón. Y sus vidas deben producir una sed por Dios en aquellos que no quieren conocerlo. Sin embargo, una acción importante de la sal es la preservación. Los cristianos verdaderos deben ser una influencia de preservación en el mundo. Deben retardar el deterioro moral y espiritual. Cuando la iglesia se vaya del mundo en el arrebatamiento, el malvado y perverso poder de Satanás se desatará de una manera sin precedentes, dice el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando la influencia de preservación, de retardar el deterioro moral y espiritual, sea quitado, o sea, los creyentes que son la sal, que evitan, que mantienen la preservación, evitan el deterioro moral y espiritual, sea quitado, entonces en este mundo la maldad se saldrá de control y los demonios serán desatados. Una vez que el pueblo de Dios sea quitado, se necesitarán solo 7 años para que el mundo descienda a los mismos abismos infernales. Daniel 9:27 resume el libro de Apocalipsis del capítulo 6, el versículo 19, y dice la palabra de Dios en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es así que la sal, que son los creyentes, tienen una función muy importante de preservar, una función de preservación, una función de mantener la pureza en este mundo, una influencia de preservación en el mundo, de retardar el deterioro moral y espiritual. Pero esta iglesia será tomada, no estará por mucho tiempo más en este mundo. El Señor se lo llevará y es el momento cuando se verá este deterioro moral sin precedentes como nunca lo ha habido en el mundo. Como hijos de Dios y templos de su Espíritu Santo, los creyentes representan la presencia de Dios en la tierra. Somos la sal que impide que toda la tierra se degenere aún más rápido de lo que se está degenerando. Vosotros sois la sal de la tierra. Mateo capítulo 5 versículo 14, la palabra de Dios también nos dice que vosotros sois la luz del mundo. Jesús también nos llamó a ser luz. Vosotros sois la luz del mundo, indica Mateo 5:14. Ahora veamos algunos contrastes, algunas comparaciones entre la sal y la luz. Mientras que la sal está oculta, la luz es obvia, se observa. La sal obra en secreto, pero la luz obra abiertamente.
La sal actúa desde adentro, la luz desde afuera. La sal es más la influencia indirecta del Evangelio, mientras que la luz es más su comunicación directa. La sal actúa principalmente por medio de nuestra vida. La luz actúa principalmente por medio de lo que enseñamos y predicamos. Al ser sal, por medio de nuestro testimonio que ofrecemos al mundo, estamos mostrando que somos la sal. Y por medio de lo que decimos, somos la luz. La sal es en gran manera negativa, puede retardar la corrupción, pero no puede cambiar la corrupción en incorrupción. La luz es más positiva, no solo pone al descubierto lo que está mal y es falso, sino que ayuda a producir lo que es justo y verdadero. En su introducción al libro de Hechos, el doctor Lucas se refirió al Evangelio que escribió el Evangelio de Lucas, indicando lo siguiente: Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Aquí vemos cómo Lucas, refiriéndose a Teófilo, está indicando que en su primer tratado habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La obra de Cristo siempre tiene que ver con hacer, con hablar, con vivir, con enseñar. Entonces, al hacer estas acciones, el Señor Jesús fue la luz que vino a este mundo. Eso dice el libro de Juan capítulo 1, versículo 5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. David escribió en el Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. La luz no se ofrece simplemente para tenerla, sino para vivir por ella. Por eso, de la misma manera, en el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz de Dios es para caminar y vivir por ella. Dios es la fuente de luz. En su sentido más pleno, la luz de Dios es la total revelación de su palabra, y la palabra escrita de las Escrituras y Jesucristo el Verbo viviente. Entonces el pueblo de Dios debe proclamar la luz de Dios en un mundo rodeado de oscuridad, exactamente como nuestro Señor vino a este mundo e hizo. Lucas 1:79 dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Cristo es la luz verdadera y nosotros somos sus reflejos. Cristo, Él es el sol, nosotros somos sus lunas que reflejamos la luz verdadera que vino a este mundo, y con esa luz irradió, alumbró el mundo entero. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6, dice así la palabra de Dios: cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. En el libro de Génesis, Dios fue quien ordenó primero que la luz resplandeciera en la oscuridad. Y esa oscuridad ha inundado, esa luz que estaba en la oscuridad ha inundado ahora nuestros corazones con su luz. Nuestros corazones fueron iluminados con el conocimiento de Cristo. Dios creó la luz en el principio. Dios resplandeció con el conocimiento de Cristo nuestros corazones, resplandeció con su luz. Ahora nosotros los creyentes podemos iluminar a los hombres solo porque
porque podemos darles conocimiento de la gloria de Dios, tal como la hemos visto en el rostro de Jesucristo. Conocer a Cristo, tenerlo en nuestro corazón, es haber recibido la luz de Dios. Dios irradia su luz sobre el mundo por medio de quienes han recibido su luz a través de Jesucristo. ¿Qué pasó con los judíos? Por mucho tiempo habían afirmado tener la luz de Dios y por mucho tiempo incluso Dios los había llamado a ser luz, pero debido a que ignoraron y rechazaron la luz de Dios, rechazaron a Jesucristo como su Mesías, desde ese momento no pudieron ni pueden ser esa luz. Entonces posteriormente Pablo les dijo en el libro de Romanos capítulo 2 versículo 19, refiriéndose a los judíos, dice así la palabra de Dios: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pero vemos que sin embargo estos judíos eran guías ciegos y lámparas sin luz, como el mismo Señor les dijo en muchas ocasiones. ¿Por qué los judíos, estos judíos religiosos, devotos de Dios del Antiguo Testamento, habían dejado de ser luz? Porque no tenían la fuente de la luz, que es Cristo. Habían rechazado a Cristo, quien es la fuente de la luz. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema principal de toda la palabra de Dios es Jesucristo. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos aceptado a Cristo, hemos nacido de nuevo, reflejamos la luz de Cristo. Pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no somos la luz. Somos todo menos la luz de Cristo. Y esa es la realidad, esa es la situación en la que actualmente se encuentra el pueblo judío, todo Israel. Pablo sigue diciendo a modo de ejemplo en Romanos capítulo 2, versículo 21, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Es de esa manera que como los creyentes que tenemos a Cristo y nos consideramos luz, tenemos que demostrar que somos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en el mundo. Eso escribió Pablo a los filipenses en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dice Mateo capítulo 5, versículo 14, refiriéndose a los apóstoles, los primeros creyentes que habían nacido de nuevo, habían recibido el conocimiento, la luz de Cristo y estaban siendo luminares desde ese momento. Por su naturaleza y por definición, la luz debe ser visible para poder iluminar. Por lo tanto, los cristianos debemos ser la influencia indirecta de la sal por medio de nuestro testimonio, pero también debemos ser los instrumentos directos y visibles de la luz. Sigue diciendo Mateo capítulo 5, versículo 14, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes son como la luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Tanto en el día como en la noche, una ciudad construida en un lugar alto no se puede esconder. Está expuesta, está visible para que todos lo vean.
Durante el día sus casas y edificios se destacan en el paisaje. En la noche las muchas luces que brillan por sus ventanas hace imposible no verla. Un cristiano secreto es como una luz escondida. Las luces están para iluminar, no para estar escondidas. Están para mostrarse, no para esconderse. Nos dio un evangelio. No nos dio el evangelio para que lo escondamos como un tesoro secreto y escondido, sino nos dio para que demos a conocer, iluminemos a toda persona. El libro de Juan capítulo 1 versículo 9 dice la palabra de Dios: y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Siendo luz en este mundo, muchos rechazarán la luz y a los portadores de esta luz. Pero así como Dios ofrece su luz a todo el mundo, así también debe hacerlo su iglesia. Recordemos que no se trata de nuestro evangelio, sino del evangelio de Dios. Y Él nos lo da no solo para nuestro propio bien, sino para todo el mundo, para el bien de todo el mundo. Los creyentes verdaderos somos la sal y la luz, y debemos cumplir esa identidad. Pero ¿cuál es el problema? Dice Mateo capítulo 5 versículo 13 refiriéndose a la sal: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El problema está en el temor de fracasar. En este versículo podemos ver el peligro del fracaso de nuestra misión. Gran parte de la sal en Palestina, como la que se hallaba en las orillas del Mar Muerto, estaba contaminada con yeso y otros minerales que hacen insípido y hasta repulsivo su sabor. Cuando un lote de esa sal contaminada lograba entrar a una casa y era descubierto, la botaban. La gente tenía cuidado de no arrojarla en un huerto o un campo, porque mataría todo lo que se había plantado. En lugar de eso se lo arrojaría a un sendero o camino donde poco a poco se introduce en la tierra y desaparece. En un sentido, la sal no puede realmente volverse insípida, pero puede contaminarse y hacer que pierda su valor como sal, y su salinidad ya no puede actuar. De eso habla cuando dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En esta última parte, cuando dice no sirve para nada, solo para ser echada y hollada por los hombres, Jesús no está hablando de perder la salvación, porque si el mensaje fuera así, es que los creyentes, si no cumplen la función de sal, el Señor al final los echará, estaría contradiciendo muchos otros versículos que hablan acerca de la seguridad de la salvación. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, Juan nos da vida eterna. La vida es eterna, no nos da una vida mientras cumplamos una función adecuada. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Cuando dice el Señor que nos da vida eterna, no está indicando que cuando estemos en sus manos vamos a poder alejarnos de Él por la eternidad. Más adelante dice: y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Los creyentes verdaderos, nacidos de nuevo, que experimentan todas las bienaventuranzas del Sermón del Monte y ahora son la sal y la luz, no pueden perder la salvación. No porque este creyente sea fiel, sino porque Dios tiene una promesa para aquellos que han nacido de nuevo. Y la promesa es que el Señor nos promete que nos da vida eterna, no pereceremos jamás y nadie les arrebatará de su mano, dice así la palabra de Dios. La sal no puede perder su salinidad. La sal es sal y siempre será sal.
El peligro está que puede perder su valor y su eficiencia. De la misma manera, los cristianos no pueden perder su salvación, pero pueden perder su valor y su eficacia en el reino cuando el pecado y lo mundano contamina sus vidas. Al igual que la sal puede volverse insípida cuando la contaminan otros minerales, de esa misma manera los creyentes pueden perder su valor y su eficacia a causa de la contaminación del pecado. Es una verdad común del Nuevo Testamento que aunque a los verdaderos creyentes se les identifica como justos, piadosos y salados, hay ocasiones en que falla en ser lo que son. Eso podemos encontrar en el libro de Romanos, capítulo 7, del versículo 15 al versículo 26. Dice así Pablo, hablando, refiriéndose de él: porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esta verdad es afirmada y reiterada por Pedro, que lleva a la pérdida de la fiabilidad, pero no de la salvación. Dice así, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Otra versión del versículo 10 de 2 de Pedro, capítulo 1, dice así: así que, hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán. La sal no puede convertirse en otro metal que no sea sal. La sal siempre será sal, pero la sal puede perder su valor y eficacia. De la misma manera, un creyente no puede perder su salvación, pero sí puede perder su valor y su eficacia dentro de este reino, dentro de este llamado al cual hemos sido llamados todos. Los creyentes verdaderos experimentan las bienaventuranzas, son pobres de espíritu, declaran su mendicidad espiritual, lloran constantemente por su pecado, son puros de corazón, tienen hambre y sed de justicia, son mansos, humildes, son perseguidos. Con la gran responsabilidad viene a menudo un gran peligro. No podemos ser una influencia para la pureza en el mundo si hemos comprometido nuestra propia pureza. No podemos hacer escocer la conciencia del mundo si continuamente vamos contra nuestra propia conciencia. No podemos estimular la sed de justicia si hemos perdido la nuestra. No podemos ser usados por Dios para retardar la corrupción del pecado en el mundo si nuestras propias vidas se han vuelto corruptas por el pecado. Perder nuestra salinidad no es perder nuestra salvación, sino perder nuestra eficacia y llegar a estar descalificados para el servicio. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, yo mismo quede descalificado para el servicio al cual hemos sido llamados. Pero si nosotros no cumplimos, no nos preparamos como un atleta lo hace, vamos a quedar descalificados para la misión al cual Dios nos ha encomendado. La sal pura no pierde su salinidad, lo que la hace valiosa y eficaz. Los cristianos que son puros de corazón no se vuelven insípidos, ineficaces e inútiles en el reino de Dios. La luz también está en peligro de volverse inútil. Al igual que la sal, la luz no puede perder su naturaleza esencial. Una luz escondida sigue siendo luz, pero es una luz inútil. Por eso dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 15, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Una luz que está escondida no ayuda a nadie ni a nosotros mismos. Si ocultamos nuestra luz debido al temor de ofender a otros,
por indiferencia o falta de amor o por cualquier otra razón, demostramos infidelidad al Señor. Pero la naturaleza de luz y sal que Dios nos dio en el momento de nuestra conversión son cosas que no se pueden cambiar. Dios lo hizo y cuando Dios hace algo lo hace perfecto. Ahora veamos cuál es el propósito de alumbrar en este mundo. Mateo capítulo 5 versículo 16 dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de alumbrar no es mostrar nuestras personas, sino mostrar la gloria de Dios, mostrar cómo Dios ha obrado en nuestras vidas y de esa manera el mundo diga qué es lo que Dios hizo, qué es lo que Dios hizo con esta persona. El objetivo de ser la luz es que el mundo glorifique a Dios Padre que está en los cielos. Cuando dice para que los hombres vean vuestras buenas obras, buenas no hace tanto hincapié en calidad, aunque eso es importante. Buenas obras es permitir que el mundo vea el cambio que hizo en una persona. Un drogadicto dejó las drogas, un alcohólico dejó el alcohol, un mentiroso dejó de mentir. Uno que practicaba pecados sexuales, esclavo de la fornicación, dejó de fornicar, de ser esclavo del pecado. De esa manera el mundo ve las buenas obras que Dios hizo. Dios hizo en estas vidas y de esa manera el mundo glorifica a Dios. El propósito de dejar que nuestra luz brille y se revele nuestras buenas obras no es llamar la atención o alabanza hacia nosotros, sino hacia Dios. La manera en que vivimos todos los días debe motivar a quienes nos rodean y glorifiquen al Padre Celestial y no nos glorifiquen a nosotros. Cuando lo que hacemos hace que las personas se sientan atraídas hacia nosotros en lugar de sentirse atraídas hacia Dios, a fin de ver nuestro carácter humano y no el carácter divino del Señor, podemos estar seguros de que lo que ven no es la luz de Dios. Las buenas obras que Dios hizo en nosotros tienen que mostrar y glorificar la obra, mostrar al Dios poderoso lo que hizo en nuestras vidas. Estamos llamados a reflejar la luz de Dios, a mostrar el poder de Dios y no mostrarnos a nosotros como grandes predicadores, grandes teólogos, profetas que hoy en día está de moda, sino que en lo que digamos, en lo que hagamos, no nos vean a nosotros, sino vean al Dios de la Biblia, al Dios de amor, al Dios misericordioso, al Dios que lo ve todo, lo sabe todo, al Dios que dio su vida por nosotros en la cruz y nos dio una esperanza. Tienen que ver a ese Dios, el Dios de paz, el Dios de la Biblia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16.